iniciar esta clase programada, ¿no? Sobre salud ocupacional. Entonces, la salud ocupacional, ¿no? Es un pilar fundamental, ¿no? En cualquier organización moderna y aquí lo importante es que nosotros comprendamos los conceptos básicos, ¿no? Que resulten esenciales para que nos permitan a nosotros implementar medidas que sean efectivas y que garanticemos entornos laborales seguros, ¿no? Entonces, lo que se busca, conociendo la normativa, ¿no? Y los principios que rigen esta gestión de seguridad y salud ocupacional, proporcionar una guía para que todos podamos prevenir, ¿no? Y ser responsables de nuestra seguridad laboral, ¿no? Entonces, lo que se explora son los fundamentos o los requisitos específicos en la legislación vigente, ¿no? Entonces, lo que que haya definido qué es el sistema de gestión y conocer cuáles son las principales leyes que regulan la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, aquí, como les dije al inicio, hay unos conceptos que lo tienen que tener bien claro, ¿no? ¿Qué es un accidente de trabajo, no? El accidente de trabajo se define como todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o incluso la muerte. ¿Ya? Esta definición abarca situaciones que trascienden los límites tradicionales del lugar y horario laboral. Eso es lo que tenemos que entenderlo, ¿no? Porque, o sea, no solamente es el lugar donde yo estoy trabajando, sino si es que me dan una indicación para salir, también es un accidente de trabajo, ¿no? Si yo en el cumplimiento de mis funciones tengo una boleta de mi jefe inmediato que me autorizó porque yo trabajo en caja, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en la recaudación, y tengo la autorización para ir al banco y en ese transcurso me pasa algo, eso también es un accidente de trabajo. O sea, abarca situaciones que trascienden los límites tradicionales del lugar y el horario laboral, ¿no? Entonces, aquí es fundamental comprender que también se considera accidente de trabajo aquel evento que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la realización de una labor bajo su autoridad, ¿no? Eso es importante. Incluso cuando ocurre fuera del lugar y horas habituales de trabajo. Entonces, esta amplitud de la definición va a garantizar una protección integral al trabajador, ¿no? Lo que va a garantizar que el trabajador se sienta protegido, porque a veces, no, como nació una institución, no pasa nada, velo tú mismo, solucionalo, y no es así, ¿no? Entonces, ese reconocimiento adecuado de los accidentes laborales resulta crucial para la implementación, pues, de medidas preventivas que sean efectivas para también la gestión de seguros de cobertura de seguro, ¿no? Y las mejoras de las condiciones laborales. Es importante este, que vaya de la mano con una cobertura adecuada de seguro, ¿no? Entonces, cada accidente representa una oportunidad de aprendizaje para evitar, pues, que se vuelva a repetir. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ya existe un reglamento que se da en el Perú. Inclusive ya hay médicos con formación en salud ocupacional. Y por eso lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, la creación correcta de un suceso como accidente de trabajo tiene implicancias, pues entonces, ¿qué implicancias va a tener? Legales, implicancias administrativas, también de cobertura de seguro, ¿no? Entonces, es importante este concepto, entenderlo bien, ¿no? Para entender en estos niveles de organización. ¿Ya? ¿Qué es un incidente, no? Un incidente es suceso acaecido en el curso del trabajo en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que estas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Es un incidente, ¿no? O sea, no hay un daño orgánico, ¿no? No hay un daño físico, solo primeros. Estos eventos, aunque no resulten en daños graves, ¿ya? Deben registrarse y analizarse sistemáticamente, ¿no? Porque un incidente puede llevar a algo mayor. Entonces, ¿qué es un incidente peligroso? Es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o la población en general, ¿no?
Entonces representa situaciones críticas de los incidentes peligrosos que requieren atención inmediata y un análisis exhaustivo para prevenir pues, que haya consecuencias graves, ¿no? Entonces, el hecho que sea potencialmente riesgoso y no me haya pasado nada no significa que mientras sea eso, yo debo estar tranquilo, ¿no? Entonces, la ley ya establece eso, que se deben tomar medidas para prevenir consecuencias graves, ¿no? Entonces, la diferenciación entre un incidente y un incidente peligroso resulta fundamental para establecer prioridades en la gestión preventiva, ¿no? Así como hablamos de prevención primaria, en la gestión preventiva, ¿no? Mientras los incidentes pueden parecer eventos menores, su análisis, ¿no? que hagamos sobre eso permite identificar patrones y condiciones que podrían derivar en accidentes graves. En cambio, los incidentes peligrosos, por su parte, ya exigen una respuesta inmediata, ¿no? Si yo tengo un incidente peligroso, exigen una respuesta inmediata y medidas correctivas que se hagan urgentes, debido a que tienen un elevado potencial de producir un daño, ¿no? Entonces, la investigación de los incidentes constituye una herramienta muy importante para prevención en primer orden, ¿no? Entonces, cada evento, por menor que parezca, ah, ofrece una información muy valiosa en los sistemas de gestión, pues, ¿no? Para tratar de subsanar ello y evitar esos comportamientos inseguros o condiciones peligrosas que de corregirse para evitar esos daños reales a las personas o también a la organización. ¿Mm? También otros conceptos que entender las condiciones del medio ambiente de trabajo, ¿no? ¿Qué son las condiciones del medio ambiente de trabajo? Entonces, las condiciones del medio ambiente, las condiciones del medio ambiente de trabajo comprenden el conjunto de elementos, agentes o factores, ¿no? que ejercen una influencia directa en la generación de riesgo que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores. Abarca una perspectiva integral que considera, pues, múltiples dimensiones del entorno laboral, ¿no? Entonces, como cuáles, como las características generales, las instalaciones, los equipos, productos utilizados en el desarrollo de actividades laborales, que otro, la naturaleza, en este caso, agentes físicos y químicos y biológicos, ¿no? Entonces, la naturaleza, la intensidad, la concentración o niveles de presencia de agentes potencialmente nocivos, que otro, los procedimientos y métodos, como metodologías, tecnologías y procedimientos establecidos para la utilización o procesamiento de agentes identificados, ¿no? Que otro, la organización y laboral, ¿no? Entonces, tiene que haber un ordenamiento de las labores y los factores económicos y sociales, ¿no? Entonces, la evaluación integral de estas condiciones y medio ambiente de trabajo requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Que considera aspectos técnicos, organizativos y humanos. No se trata únicamente de que identifiquemos riesgos físicos evidentes, sino de comprender cómo interactúan todos estos elementos que hemos mencionado en el sistema laboral para crear condiciones que favorezcan o condiciones que también perjudiquen la seguridad y el bienestar de los trabajadores, ¿no? Después, otras definiciones que tenemos que tener, las condiciones de salud, ¿no? Y el control de riesgo, ¿no? Las condiciones de salud son representan el conjunto, ¿no? de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico de movilidad de la población trabajadora, ¿no? Entonces, estas variables permiten caracterizar el estado de salud colectivo y orientar las intervenciones preventivas, ¿no? Por eso que nos va a permitir esas condiciones de salud, ¿no? Eh, la evaluación periódica de las condiciones de salud mediante exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Estudios epidemiológicos y análisis de indicadores sanitarios van a proporcionar información esencial para diseñar programas de prevención específicos y evaluar la especificidad de las medidas implementadas en el entorno laboral, ¿no? Y en el tema de control de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué dice el control de riesgo? El control de riesgo constituye el proceso de toma de decisiones basadas en la información obtenida durante la evaluación de riesgo, ¿no? Se orienta, entonces, este proceso se orienta a reducir los riesgos identificados mediante la propuesta de medidas correctivas o apropiadas, ¿no? Ya.
La exigencia, rigurosidad del cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia real en el entorno laboral, ¿no? Entonces, el control efectivo del riesgo ya requiere un enfoque pues dinámico, que está en constante movimiento, ¿no? Y también adaptativo hacia lo que se va presentando, adecuarnos a eso, ¿no? Entonces, las medidas implementadas deben evitar, ¿no? Deben revisarse regularmente para verificar su adecuación a las condiciones. ¿Qué significa eso? Que como tiene un enfoque dinámico, pues puede ir cambiando. Entonces nosotros debemos verificar su adecuación a las condiciones que se van presentando, ¿no? Porque son condiciones cambiantes del trabajo, ¿no? También el hecho de incorporar nuevas tecnologías que estén disponibles, responder a los riesgos derivados de la vigilancia en la salud, o si hay un incidente, ¿no? La participación de los trabajadores de forma activa, ¿no? Resulta fundamental para garantizar, pues, esta efectividad en la práctica, ¿no? Del control de riesgo, ¿no? Después otra definición es emergencia y enfermedades profesionales, ¿no? Con el caso de la emergencia, acá dice, pues, es un evento o suceso grave que surge debido a factores naturales como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron considerados adecuadamente en la gestión de la seguridad y salud laboral, ¿no? O en salud del trabajo, ¿no? Entonces, las emergencias pueden incluir, por ejemplo, un incendio, explosiones, derrame de sustancias peligrosas, colapsos de estructura, situaciones médicas críticas. Entonces, la preparación mediante planes de emergencia, mediante simulacros regulares, mediante formación específica, es importante para minimizar estas consecuencias, ¿no? Entonces, y con respecto a la enfermedad profesional o ocupacional que dicen que es una enfermedad contraída, ¿no? Como resultado directo de la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Entonces, a diferencia del accidente, ¿no? Que es de una manera súbita, la enfermedad profesional se desarrolla gradualmente debido a exposiciones prolongadas, ¿no? Entonces, el reconocimiento nuestro de enfermedades profesionales requiere establecer nexos causales, pues, ¿no? Entre las condiciones laborales y la que se ha desarrollado. O sea, tenemos que establecer si realmente hay una relación entre las patologías que vamos desarrollando en el transcurso de los años y en las condiciones que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, cuando trabajas en una zona donde hay alto ruido por un tráfico incrementado y el uso de claxon, todo eso, y las personas empiezan a presentar como una hipoacusia, ¿no? Entonces hay que ver, hay que reconocer si esa enfermedad profesional se desarrolla, ¿no? O si el mismo trabajo per se es producto de ello, ¿no? Como por ejemplo, en las que trabajan en gasolineras, en el contacto en el olor con ese tipo de material, en la gasolina, desarrollan algún tipo de cuadro profesional o patología profesional que se relacione, pues, ¿no? Entonces hay que establecer desarrollo causal. Lo mismo que pasó, por ejemplo, entre el tabaco y el cáncer, ¿no? En un inicio se hacía ver como que no tenía ninguna relación, tabaco y cáncer. Las grandes tabacaleras inclusive impulsaban los estudios, pero cuando el estudio no era favorable, no lo publicaban. Todo el publicaban los que, entre comillas, le eran favorables en evitar esa relación. Y yo decía, mira, se ha hecho tal estudio y no hay una relación causal entre el tabaco y el cáncer de pulmón, ¿no? Pero sin embargo, ya eso cada vez fue cayendo por su propio peso, ¿no? Entonces, la prevención de emergencias y enfermedades profesionales va a requerir pues una gestión proactiva, que identifique los escenarios posibles, ¿no? Que establezca controles preventivos y robustos, que mantenga pues una vigilancia continua de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores, ¿ya? Otro es otra definición es a qué llamamos peligros y a qué llamamos identificación de peligro, ¿no? Entonces, peligro, el concepto de peligro se refiere a cualquier situación o característica intrínseca de algo capaz de causar daño a la persona, a equipos, a procesos productivos o al ambiente, ¿no? Entonces, también lo conocen como en la terminología técnica como factor de riesgo, a lo que decimos peligro. Entonces, el peligro puede presentarse en múltiples formas. Puede ser mecánicas, puede ser eléctrica, puede ser química, puede ser biológica, puede ser ergonómica, puede ser psicosociales también, ¿no? Entonces, y la identificación de peligro viene a ser la localización y reconocimiento de peligros existentes, ¿no?
¿ya? Lo cual se define porque tiene sus características, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que ver la caracterización de las propiedades y las características específicas pues, del peligro, ¿no? Mm. Entonces, cuando nosotros identificamos, tenemos que localizar y tener que reconocer los peligros existentes, ¿no? Nosotros tenemos que definir las propiedades y características específicas, ¿no? Tenemos que valorar el nivel de riesgo que sea asociado, ¿no? Entonces, esta identificación del peligro va a constituir un proceso, ¿no? Organizado en el cual se localiza, se reconoce la existencia del peligro, se define sus características específicas y eso es fundamental porque es un punto de partida, ¿no? En cualquier sistema de gestión para que se tome pues medidas en ello, ¿no? Porque ya se ha identificado previamente, ¿no? Entonces, pero para poder identificar de qué requiere la participación activa de los trabajadores, ¿no? O sea, de los que estamos involucrados, ¿no? También la experiencia directa, ¿no? En la revisión de registros, en el caso nuestro, pues de historias clínicas, los incidentes, inspecciones, ¿no? Todo ello es importante en este caso, ¿no? Después, otra definición que tenemos que ver es el definición de riesgo y evaluación de riesgo, ¿no? El riesgo es como dice ahí, es la probabilidad, ¿no? O representa también la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a equipos y al ambiente, ¿no? Entonces, el riesgo laboral específicamente se refiere a la probabilidad de que la exposición a un factor o un proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. A eso se refiere el riesgo, ¿no? Y el riesgo y la evaluación de riesgo constituye el proceso posterior a la identificación de peligros, ¿no? Que permite valorar el nivel, el grado, la gravedad de los mismos. Esta evaluación proporciona información necesaria para que los empleados puedan tomar decisiones apropiadas, ¿no? Oportunas, como dice ahí el párrafo, ¿no? Y ver la prioridad, el tipo de acciones preventivas que desea hacer, ¿no? Entonces, se tiene que hacer pues una matriz de evaluación, como está ahí más o menos en la imagen, ¿no? Una matriz de evaluación, ¿no? Que nos va a facilitar la visualización rápida, ¿no? Del nivel de riesgo y permite establecer la prioridad de la intervención, pues, ¿no? Los riesgos clasificados en las categorías más altas que se encuentren, ¿no? Entre la combinación de severidad alta y probabilidad alta, demandan una atención inmediata. Mientras que aquellos que se encuentran en categorías inferiores, como gestionarse con controles periódicos y medidas preventivas, ¿no? Entonces, va a requerir un diferente accionar. Otro, otra definición en la normativa que nosotros tenemos que entender es el concepto de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, eh, el comité constituye un órgano bipartito y paritario, ¿no? ¿Ya? Esos términos los vamos a tener claro, ¿no? O sea, hay dos partes, ¿no? Y paritario formado por representantes del empleador y de los trabajadores, pues, ¿no? Porque siempre va a haber eso de que cada quien ve desde su perspectiva, entonces es importante que dos estén, ¿no? Paritario porque trabaja en una mesa única con evaluación de pares, ¿no? Cuenta con las facultades y obligaciones previstas por la legislación, la práctica nacional, orientadas a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador, ¿no? En materia de prevención de riesgos laborales. Es lo que dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando habla pues de composición bipartita, ¿no? Tiene que tener una representación equitativa, a eso refiere, ¿no? De empleadores y trabajadores que garantizan un equilibrio en las decisiones. El marco legal, que es obligatorio para organizaciones con 20 o más trabajadores según normativa, ¿no? Hay un marco legal ya para eso. Y tiene una función consultiva, ¿no? De análisis y consulta periódica sobre medidas preventivas y condiciones
laborales, que sí que se forma un comité que tenga estas prerrogativas. Entonces, la constitución del comité resulta obligatoria para organizaciones que tienen de 20 o más trabajadores. O sea, toda organización que tiene de 20 o más trabajadores tiene que tener su comité de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de las empresas con menos trabajadores, corresponde designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo nada más. O sea, si por ejemplo esto fuera una posta, ¿no? Y la posta dice que tiene que tener su salud ocupacional y la posta tiene 13 personas, solamente se nombra pues un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, que asume funciones similares de vigilancia y promoción de seguridad laboral, ¿no? Y si es un establecimiento que tiene más, tiene que tener un comité, ¿no? En el caso de las DIGRI, los establecimientos de primer nivel no se consideran como que el establecimiento de primer nivel sea separado, ¿no? Lo consideran como parte de la empresa DIRIS. Entonces tú puedes tener como 5.000 trabajadores, pero tienes un solo comité. Tú tienes un centro materno infantil que tiene más de 20 trabajadores, pero como no lo están considerando como una empresa aislada, ¿no? Y sí DIRIS, porque es la que tiene el registro único, el RUC. Entonces, simplemente a pesar de que tienes más de 100 trabajadores en este caso, y eres parte de, tienes un supervisor de seguridad, ¿no? Pero en el caso de las empresas, el criterio es bien claro, ¿no? Entonces, el funcionamiento efectivo del comité requiere, pues, que haya reuniones periódicas, inclusive tiene que estar en actas, o eso se llama documentado. Tiene que haber una capacitación específica de sus miembros, porque nada más no se nombra y ya, pues, que vean, ¿no? Sino hay que capacitarlo para que sepan realmente qué se entiende, ¿no? Hasta los mismos trabajadores para que sepan defender sus derechos, ¿no? Tiene que tener canal de comunicación abierto con toda la plantilla, respaldo de dirección para implementar las recomendaciones formuladas, ¿no? Y su papel es muy crucial, muy importante en la prevención participativa y que la organización pues, sea más sostenible. Eh, Otro punto es los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? El sistema de gestión, como dice ahí, es un conjunto de elementos, ¿no? O representa un conjunto de elementos que interactúan o se interrelacionan dentro de la organización. ¿Establecidos con qué propósito? Con definir políticas, objetivos y procesos necesarios para alcanzar dichos objetivos de manera sistemática y efectiva. Esta estructura organizada permite, pues, coordinar recursos, responsabilidades y procedimientos de forma coherente, ¿no? Ese es un sistema de gestión, ¿no? ¿Y qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tienen las siglas de SGSST, ¿no? Es importante manejar esas siglas porque ya están establecidas, o sea, son siglas ya establecidas, ¿no? Entonces, como dice ahí, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Persigue específicamente la prevención de lesiones y enfermedades ocasionadas por el trabajo que sean relacionadas con él. ¿Ya? Además, promueve efectivamente la protección y promoción de la salud de los empleados, ¿no? Integrando estos objetivos fundamentales con otros aspectos importantes que son aspectos claves, ¿no? Como, por ejemplo, que aquí no lo dice, ¿no? Como la prevención integral, ¿no? Entonces, que lo que dice es que hay que evitar accidentes, enfermedades laborales mediante la identificación proactiva de riesgos psicoterapia específicos. Otro, o mediante la promoción de la salud, ¿no? Porque vamos a fomentar que haya entornos saludables que mejoren el bienestar físico y mental de los trabajadores. Otro, es la integración operativa, ¿no? Alineamos la seguridad con la producción, ¿no? Con la calidad y eficiencia para resultados que sean sostenibles y duraderos, ¿no? Entonces, la implementación exitosa de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo va a requerir pues, que haya un compromiso, ¿no? En este caso es de la dirección, ¿ya? Que la implemente. Por eso que tiene el rango de penal, ¿no? El cumplimiento de este sistema de gestión, por si acaso. ¿No? Las empresas privadas lo saben. El Estado, bueno, a veces todavía no lo implementa de una manera tan seria, pero las empresas privadas lo saben. Saben que si hay recomendaciones del comité que ellos no cumplen, pues pueden ser denunciados e inclusive pueden ir presos. No es algo, hay normativa legal sobre eso ya,
que se ha establecido, ¿no? Porque tú estás perjudicando la salud del trabajador, a pesar de que ya se te ha elaborado un informe de los presuntos riesgos que pueden haber, los incidentes, y no has tomado, como se dice, cartas en el asunto, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante, ¿no? Entonces no se trata de un programa aislado, ¿no? Sino de un enfoque integral que permite que mejore toda esta cultura organizacional, ¿no? Mm. ¿Qué legislación básica tenemos, no? Ya eso sí, lo dejo ahí porque eso ustedes lo pueden leer, ¿no? La ley número 21783, que es la ley de seguridad del trabajo, el decreto supremo número 5/2012 TR, que es el reglamento de la ley de seguridad del trabajo, la relación ministerial 748/2012 TR, está en las guías y formato de referencia en el proceso de elección, ¿no? Ya. La resolución ministerial 50/2013 TR, son los formatos de referencias, en este caso el decreto supremo 042, que es el reglamento de seguridad industrial, la guía básica del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque a pesar de que es una ley que lo estamos, que le hemos puesto con un enfoque en el Ministerio de Salud, ¿no? Es el Ministerio de Trabajo que nos regula, ¿ya? Entonces, esa estructura legislativa establece un sistema coherente de protección, ¿no? Que abarca desde principios generales hasta aspectos técnicos específicos, ¿no? Lo que se busca aquí es garantizar que hay una cobertura, o sea, una atención integral en las situaciones laborales que se presentan, ¿no? Proporcionando las herramientas, ¿no? Para que cada organización las implemente, pues, ¿no? Y eso no solo se da en el Perú, sino se da en todos los países, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ley, ¿no? De Seguridad y Salud de Trabajo, la 29183, ¿no? Constituye pues el pilar fundamental en el tema del sistema normativo y protección laboral, ¿no? Esta norma establece el principio de derechos, obligaciones y responsabilidades que deben tener los trabajadores en materia preventiva, ¿no? Configura un marco laboral, ¿no? Sobre que la ley está abordando. También hay una participación de los trabajadores. Entonces, en los requisitos para implementar estos sistemas de gestión de las empresas, los derechos de consulta y participación de los trabajadores, las obligaciones de empleo en materia de prevención, el mecanismo de inspección y sanción para garantizar su cumplimiento, ¿no? Entonces, y hay disposiciones legales como esta promulgación de la ley, el decreto supremo que habíamos hablado anteriormente, 05/2012 TR, o la modificación de la ley 3022/2, ¿no? O utilización de los reglamentos ha sido importante para ello. Entonces, esta evolución normativa, ¿no? Hay un compromiso del Estado, ¿no? Para dar una continuidad, adaptar el marco legal a las realidades cambiantes del mundo laboral, ¿no? Entonces, lo que se busca es garantizar, ¿no? Y proteger al trabajador. Es lo que se busca, ¿ya? Entonces, en ese cuadro nosotros vemos sobre la ley, sigue sobre lo mismo, sobre el título preliminar y el objetivo de la ley, ¿no? Es lo que busca, ¿no? Entonces, la ley va a establecer un marco que abarca múltiples dimensiones de la seguridad y salud laboral, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa estructura sistemática permite una implementación ordenada y efectiva de estas medidas preventivas, ¿no? Desde políticas nacionales, ¿no? ¿Ya? Que es la que va a definir los lineamientos generales para la protección de los trabajadores, sistemas de gestión, ¿ya? Que son requisitos para implementar estos sistemas de prevención con enfoque de mejora continua de los derechos y deberes de los trabajadores, ¿no? Que especifica las obligaciones del empleador y la participación también, ¿no? Establece mecanismos de consulta y participación de los trabajadores en decisiones preventivas. Entonces, cada componente de la ley responde a objetivos específicos de protección, de configurar un sistema integral que combina pues una prevención técnica, ¿no? Eso sean los trabajadores, el Estado, los empleadores, las organizaciones sindicales, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, y el ámbito de aplicación de la ley, como pueden ver, a la actividad privada, al sector público, inclusive a los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Todos los sectores económicos, servicios, todos están involucrados, ¿no? Entonces, presenta un alcance amplio que abarca a todos los sectores económicos, inclusive a todas las modalidades de contratación. O sea, no porque eres por tercero, no tienes una protección, sí. ¿Ya?
trabajadores dependientes, independientes, que tienen ciertas condiciones. Esta cobertura universal lo que garantiza es que ningún trabajador quede desprotegido, independiente de su situación laboral particular, ¿no? Entonces, en el sector privado, todas las empresas privadas, independiente de su tamaño o actividad económica. En el público, todas las entidades gubernamentales, en todos sus niveles y modalidades de gestión. En tercerización, que es los trabajadores por cuenta propia, las empresas contratistas, subcontratistas, trabajadores destacados, modalidades especiales, teletrabajo, también trabajo a domicilio, otra forma de organización laboral, todos están incluidos la ley los trata de incluir porque de eso se trata, ¿no? Entonces, independiente de ciertas condiciones, esta cobertura debe ser universal en la ley, para que ningún trabajador quede desprotegido, ¿no? Independiente de su situación laboral, ¿no? Entonces, requiere que, para que se aplique, requiere que cada sector, ¿no? Lo adapte a sus circunstancias, ¿no? ¿No? Sin comprometer los estándares mínimos, es decir, que lo mínimo necesario lo tiene que hacer, ¿no? No cambiar a su conveniencia, ¿no? Entonces, hay los principios de la ley, ¿no? La ley tiene principios fundamentales, ¿no? Entonces, esta ley se sustenta, pues, en 9 principios rectores que orientan toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Estos principios constituyen el fundamento práctico, filosófico, se podría decir, del sistema preventivo, guiando la interpretación y la aplicación de dispositivos legales, ¿no? Entonces, rápidamente, vamos a hablar de algunos principios, ¿no? El de prevención, ¿no? Que dice que el empleador garantiza condiciones seguras antes de que ocurran el daño, ¿no? O sea, ese es el primer principio que tiene, ¿no? El de responsabilidad, ¿no? Entonces, el empleador asume las implicancias económicas, legales y sociales. Si el ser empleador es responsable, si no ha asumido esa cooperación, ¿no? Se refiere que el Estado, los empleadores y trabajadores coordinan los esfuerzos de prevención, ¿no? También información y capacitación, ¿no? Que se refiere a que los trabajadores hay que capacitar a los trabajadores. Es obligatorio, se debe crear un documento para la capacitación de los recursos humanos con fechas, inclusive con áreas, ¿no? En todo el año, en el cual no solamente incluye lo que nosotros podemos entender una capacitación en un lugar, sino inclusive visitas, prácticas o viajes, inclusive para la mejora del trabajador, ¿no? En el conocimiento de eso, ¿no? Tiene que haber una gestión integral, ¿no? ¿No? Lo que busca es que todos los procesos estén organizados, pues, ¿no? Y que no esté aislado, a eso se refiere, ¿no? Tiene que haber no solo una gestión integral, sino una atención integral de la salud, ¿no? Entonces hay que atender las necesidades completas del trabajador, sea físicas o mentales, ¿no? Tiene que haber otro principio de consulta y participación, ¿no? En un momento comentamos de que se tiene que hacer una consulta para ir viendo cómo se está desarrollando, ¿no? O ir viendo cómo se está dando la implementación, ¿no? Entonces, mediante, como vemos, mediante la identificación, pues, de los peligros, el control de riesgo, ¿no? O las experiencias que algunos tienen o que pueden tener prácticamente para la mejora, ¿no? Y importante, la primacía de la realidad, ¿no? ¿Qué significa esto? De que, de que lo que se tiene que garantizar es la protección efectiva. Más allá de documentos o declaraciones, lo que se tiene que garantizar es la protección efectiva porque ya es algo que ya se ha desarrollado y se ha evaluado, ¿no? Y entonces en este tema de protección, los trabajadores tienen derecho, ¿no? A que su protección se promueva y se mantenga al más alto nivel, ¿no? Más alto nivel refiriéndose al bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces todos estos principios no van a estar de manera aislada, ¿no? Todos estos principios están de manera integral, ¿no? Que va a dar una equilibrio en su responsabilidad. Ahora, ahora que dice, ¿qué podemos hablar sobre el reglamento, ¿no? En algún momento, no sé si les dije, pero recuerden que cuando se hace una ley, si la ley no está reglamentada, entonces es letra, como se puede decir, que queda en el olvido. Tiene que tener un reglamento, porque el reglamento te va a decir cómo se hace, cómo lo vas a hacer. Porque la ley te puede decir, mira, hagas esto, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué pasos debo seguir? Entonces, para eso está el reglamento. Entonces, el reglamento siempre va de la mano de una ley. Si una ley sale en 2012 y nunca se reglamentó, así tenemos 2025, sigue siendo una ley que no ha dado frutos, ¿no?
Tiene que tener su reglamento, ¿no? Entonces va a establecer, en este caso, el reglamento de seguridad y salud del trabajo va a definir claramente las funciones y responsabilidades de cada actor institucional. O sea, cada uno va a tener una responsabilidad. Ministerio del Trabajo, el empleador, ¿no? Entonces va a garantizar también las coordinaciones. En este caso, estamos viendo a nivel macro, ¿no? Como reglamento y la ley, ¿no? Entre las diferentes instituciones del Estado, ¿no? El Consejo Nacional, en Consejo Regional, ¿no? Que van a implementarlo ellos, el sistema de inspección, ¿no? El sector salud que desarrolla, pues, ¿cómo interviene el sector salud? Mediante la vigilancia epidemiológica, es uno de los ítems que desarrolla, ¿no? Con diagnóstico de enfermedades ocupacionales, promoción de la salud laboral, ¿no? Entonces, es así como el reglamento es importante, ¿no? Otro punto son los requisitos, ¿no? De la ley y su reglamento, ¿no? Entonces, entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe cumplir requisitos ya establecidos. O sea, ya está dicho, nada se inventa, ¿no? Entonces, estos requisitos conforman una estructura integral, ¿no? Como, por ejemplo, la política, objetivos, supervisor y comité de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, en esto, lo que tiene que haber es una declaración de compromisos y metas específicas. Es lo que se busca en los objetivos de supervisor o comité. Compromisos y metas específicas, ¿no? Y que deben ser comunicadas a todos, ¿no? Con respecto a plan de prevención de seguridad del trabajo, entonces, en este caso, ¿no? Tiene que haber una planificación de las actividades, ¿no? Tiene que haber actividades preventivas con objetivos responsables y también tienen que estar establecidos los recursos que se van a usar y los cronogramas, o sea, los tiempos deben estar definidos, ¿no? En el tema de programación anual, ¿no? ¿Ya? Debe haber un reglamento interno también, ¿ya? Que dé normas específicas sobre la seguridad y salud adaptada, ¿no? Todos los establecimientos tienen que tener su reglamento interno, que es adaptado a la ley, sí, y que no puede ser más que la ley, no. Recuerden eso, ¿no? O sea, tú no puedes poner más cosas porque así se te ocurre que encontrase, ¿no? Si es que la ley no lo autoriza. La ley, como se dice en este caso, es la que te establece los lineamientos y en base a eso tú puedes hacer mejoras, ¿no? Siempre respetando. Por ejemplo, si la ley te dice que la entrada del trabajador es a las 7 y 7:15 y 7:31 y tú dices, no, pero yo quiero que a las 7:15 ya sea tarda, ya sea falta, ya 7:31, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer un reglamento en base a lo que tú supones, no tienes que respetar la ley y adecuarla y más bien darle mejoras, que es diferente, no condiciones en contra, ¿no? Tiene que haber una línea de base también, ¿no? O sea, se hace un diagnóstico inicial, ¿no? Y sobre eso también se van a dar auditorías, ¿no? Auditorías, eso es importante entenderlo porque tiene que haber evaluaciones periódicas para poder nosotros ver cómo es su cumplimiento en salud, ¿no? Para ver oportunidades de mejora. Ya, entonces hay una jerarquía de los requisitos, ¿no? ¿Ya? En el cual vamos a ver una jerarquía, disculpen, del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces, hay una jerarquía en lo que viene a ser control de riesgo. Entonces, en esta jerarquía está, en primer lugar, la eliminación de los peligros y riesgos, ¿ya? Entonces, es la primera prioridad. Suprimir completamente el factor de riesgos o, en la actividad laboral, ¿no? Lo que se busca es que hay que dar soluciones. Con respecto al tratamiento, control o aislamiento de medidas técnicas administrativas, ¿no? Entonces, en este caso, hay que aplicar medidas técnicas, ¿no? Para llevar un control adecuado sobre ellos, a las medidas técnicas, ¿no? Con respecto a minimizar los peligros y riesgos, adoptando un sistema de trabajo seguros que incluyan disposición administrativa de control, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es reducir la exposición, pues, ¿no? A los riesgos, ¿no? Adoptando
procedimientos seguros. Entonces, lo que se busca en este caso, ¿no? Y con respecto al programa de la sustitución de los procedimientos técnicos, medios, sustancias y productos peligrosos, ¿no? Aquí, en este caso, lo que se busca es planificar, ¿no? Planificar el reemplazo gradual de los procedimientos técnicos, ¿no? Con otras alternativas que puedan ser más seguras en este caso, ¿no? Y en último caso está el, el facilitador de protección de personal adecuado, ¿no? Facilitador de equipos de protección de personal adecuado, ¿no? Entonces es importante destacar, ¿no? Que los equipos de protección personal representan la barrera menos efectiva porque dependen del uso correcto de parte del trabajador. Así. Y no eliminan el riesgo, solo protegen a quien los usa, ¿no? Por ello, la normativa establece claramente que se debe considerar en último caso, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, más allá de andar con equipo de protección en algunos casos, lo más importante, en primer lugar, es que nosotros hayamos tratado de sustituir o eliminar los peligros o riesgos, ¿no? Darle un control adecuado, hay que minimizar todo eso, ¿no? A veces uno le pone como prioridad el equipo de protección, que es importante, sí, pero a veces el equipo de protección pues, no es 100% si es que no has trabajado sobre los peligros o riesgos, ¿no? Bien. Entonces, en el tema de la política de esto de seguridad y salud del trabajo, tiene que haber, pues, hay un compromiso, ¿no? En la protección de la seguridad y salud en todos los miembros de la organización, el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? La garantía de los trabajadores, la mejora continua de desempeño y la compatibilidad integrador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la política debe ser específica, ¿no? Adaptando los riesgos y características particulares, ¿no? Debe ser difundida, concisa, debe ser actualizada. Por eso hablamos de que tiene que haber una revisión periódica, ¿no? Entonces, no puede ser un documento elaborado de un solo lado, ¿no? O sea, por eso es que hablamos, ¿no? Que interviene el trabajador y el empleador, ¿no? Entonces, el trabajador, porque es esencial el trabajador para que pueda formularla, ¿no? Y el empleador, porque facilita cómo se va a realizar, ¿no? Cómo se va a implementar, ¿no? ¿Ya? Y, bueno, ya hablamos, ¿no? Sobre la política que debe ser específica, concisa, difundida, actualizada, y la aparición del trabajador. Y como último punto que vamos a ver aquí en salud ocupacional, ¿no? De este reglamento que es importante que tiene que conocerlo, ¿ya? Es la organización del comité de gestión, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo se realiza el comité de gestión? Tiene que tener un presidente, un secretario y sus miembros, ¿no? ¿Ya? Entonces, un órgano bipartito, paritario, como ya hemos dicho, representa equitativamente de empleados, trabajadores, va a representarlos a ellos, ¿no? Cuando hay 20 más trabajadores, existe el comité, ¿no? ¿Ya? Tiene un presidente, que es el que representa al empleado y dirige las reuniones del comité, tiene un secretario que representa a los trabajadores, documenta acuerdos y seguimientos y tiene los miembros. Y es en número equitativo, ¿ya? En ambas partes, ¿ya? Entonces, para terminar, la efectividad de esta estructura, ¿de qué va a depender? De dotarla, pues, de una autoridad real, ¿no? O sea, alguien que tenga decisión, ¿no? De darle los recursos suficientes, de que estén capacitados adecuadamente, porque si no, ¿cómo van a evaluar, cómo van a conocer cuando hay un riesgo, qué hacer, ¿no? Y que también hay un canal efectivo de comunicación, ¿no? Por eso es que el reglamento lo establece, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso permite que funcione activamente y eso va a mejorar las condiciones, pues, laborales o de trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Esta diapositiva se la voy a pasar al delegado, ¿ya?